Carlos, un hombre valiente y decidido, dejó su tierra natal, Nicaragua, con la esperanza de una vida mejor para él y su familia. La situación económica en su país era difícil, y la falta de oportunidades lo llevó a tomar la difícil decisión de emigrar a Costa Rica, donde se rumoreaba que la vida era más próspera y estable. Con sueños e ilusiones en su corazón, Carlos se embarcó en un largo viaje hacia el país vecino. Sin embargo, al cruzar la frontera, se encontró con un obstáculo inesperado: la policía de migración lo detuvo, por no tener la documentación adecuada. Carlos estaba asustado, pero su determinación era inquebrantable. Durante el interrogatorio, aprovechó un descuido de los oficiales, y logró escapar. Se ocultó en los rincones más remotos de Costa Rica, viviendo en la clandestinidad, con miedo de ser atrapado y deportado. Sin embargo, la vida escondido no era fácil. La necesidad lo llevó a buscar trabajo en el mercado informal, donde enfrentó explotación y abusos, pero se negó a rendirse. Después de meses de vivir en las sombras, Carlos encontró una oportunidad para trabajar en una plantación de café. Aunque el trabajo era agotador y mal remunerado, le proporcionó suficiente para sobrevivir y ahorrar algo de dinero. Aprendió a hablar el idioma local y se integró en la comunidad, ganándose la confianza y el respeto de sus compañeros de trabajo. Con el tiempo, Carlos se destacó en su labor y fue ascendido a supervisor en la plantación. Su dedicación y ética de trabajo llamaron la atención del dueño de la finca, quien decidió apoyarlo para obtener la residencia legal en Costa Rica. Fue un proceso largo y complicado, pero finalmente, después de varios años, Carlos logró obtener la residencia legal y se sintió aliviado, al saber que ya no tendría que vivir escondido. Con el tiempo, se convirtió en un respetado agricultor y líder comunitario. No solo cuidaba de su familia extendida en Nicaragua, sino que también se preocupaba por sus colegas y vecinos en Costa Rica. Siempre recordó sus raíces, y nunca dejó de enviar dinero a su esposa e hijos en Nicaragua, a pesar de que las noticias que recibía de ellos eran cada vez más escasas. Pasaron 10 largos años, y Carlos había logrado una estabilidad y una vida digna en Costa Rica. Sin embargo, la nostalgia de su hogar y el deseo de reunirse con su esposa y sus hijos lo llevaron a tomar una difícil decisión: regresar a Nicaragua. Al llegar a su tierra natal, Carlos estaba lleno de emoción y nerviosismo. Pero la realidad que encontró fue devastadora. Descubrió que su esposa, Mariana, había creído que él había muerto o lo habían abandonado, y, con el corazón roto, se casó con otro hombre para asegurar un futuro para ella y sus hijos. Cuando Carlos apareció, fue un choque emocional para todos. Enfrentándose a una situación compleja y dolorosa, Carlos trató de hablar con Mariana y explicarle lo que había pasado, pero ella estaba enojada y resentida. Sus hijos, quienes apenas lo recordaban, también se mostraban confundidos y divididos entre el amor que sentían por su padre biológico y la figura paterna que había estado presente en sus vidas durante tantos años. La situación no era fácil para nadie. Carlos se sentía culpable y triste, pero al mismo tiempo, entendía que había sido su decisión de emigrar la que había desencadenado esta serie de eventos. A pesar de la adversidad, nunca dejó de apoyar económicamente a su familia, aunque ahora sabía que su presencia era mucho más importante que el dinero que enviaba. Con el tiempo, Carlos se esforzó por reconstruir su relación con su familia. Se comprometió a estar presente en sus vidas y demostrarles que, aunque cometió errores, seguía siendo su padre y que los amaba incondicionalmente. Además, Carlos encontró una forma de canalizar su experiencia en Costa Rica y su lucha como inmigrante para ayudar a otros. Se convirtió en un defensor de los derechos de los migrantes, trabajando con organizaciones que brindaban apoyo y recursos a aquellos que buscaban una vida mejor en un país extranjero. Su historia de superación y perseverancia inspiró a muchos y se convirtió en un ejemplo de valentía y resiliencia. A medida que pasaba el tiempo, la relación con su esposa e hijos fue sanando poco a poco. Carlos aprendió a ser paciente y a comprender que la confianza y el amor no se recuperan de la noche a la mañana. Aunque la vida nunca volvió a ser como antes, todos aprendieron a adaptarse a las circunstancias y a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Carlos siguió visitando Costa Rica de vez en cuando, donde aún tenía amigos y una comunidad que lo apoyaba. Aunque la vida lo había llevado por caminos inesperados, siempre recordó sus raíces y valoró la importancia de la familia y la unidad. Su historia, una combinación de lucha
amor y sacrificio, se convirtió en un legado para sus hijos, y para todos aquellos que habían compartido su camino. La vida de Carlos demostró que, aunque el camino de un inmigrante está lleno de desafíos, también puede estar lleno de esperanza y oportunidades para un futuro mejor. Con el tiempo, Carlos se dio cuenta de que su verdadero hogar no estaba en un lugar geográfico, sino en el corazón de las personas que amaba, y en las experiencias que lo habían moldeado en el hombre valiente y resiliente que era hoy en día.